Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Yo soy la doctora Tatiana Arantes, bienvenidos a Salud Consciente. Hoy le tenemos a nuestra invitada, mi querida amiga Coral Benítez, es una otorrino. Hoy vamos a estar hablando brevemente sobre lo que es la apnea del sueño y por qué es tan importante detectar esta patología antes de que lleve a mayores repercusiones, porque no solamente estoy roncando a la noche y le estoy molestando a mi pareja, y eso muchas veces pasa cuando uno tiene pareja, porque si uno no tiene pareja, bueno, hay otros síntomas que nos van a estar indicando cuando consultar. Así que Coral, bienvenida, voy a dejar para que vos te presentes un Mu- poquitito a la audiencia. Muchas gracias, Tati. Buenas tardes a toda la audiencia. Yo soy la doctora Coral Benítez, soy especialista en otorrinolaringología y también en trastornos respiratorios del sueño, ronquidos, apneas y rinología aplicada. Te agradezco por la invitación para hablar de un tema que me apasiona bastante. Sí. Entonces, espero que podamos ser suficientes, ¿verdad? Para lo que la audiencia quiera saber acerca del tema. Claro, y acá es importante recalcar, porque ambas cumplimos roles diferentes en lo que es la medicina, ¿verdad? Yo como médica generalista, ¿verdad? Y vos ya como específica, ¿verdad? O sea, yo cuando tengo un paciente con el cual yo voy a enviar la Coral, va a ser porque tiene una sinusitis, va a ser porque porque pues, tiene una sospecha de apnea, ¿verdad? O un ronquido, o muchas veces porque tenemos la amígdala aumentada de tamaño, ¿verdad? Entonces son varias las cositas que nosotros como médicos generalistas, en mi caso, ¿verdad? Como médica de familia, observamos en el consultorio y remitimos al especialista. Pero hoy específicamente, porque próximamente vamos a estar hablando de lo que son las vías aéreas y ahí vamos a adentrarnos un poquitito en lo que son las enfermedades respiratorias, ya anticipándonos al invierno. Pero hoy vamos a centrarnos en lo que es la apnea del sueño, ¿verdad? Y en lo que es la práctica clínica, muchas veces uno de los factores principales, si no es la esposa o el esposo que viene a decirnos, está roncando mi pareja, y ahí les tiro una anécdota. Mi mamá roncaba, ¿verdad? Solo que mi mamá para el tema de consulta es un tema aparte, pues no estamos hablando de mi mamá, vamos a dar más el ejemplo, ¿verdad? Mi mamá roncaba a la noche. Y llegó una noche que mi papá no podía dormir. Entonces se va y se le acerca al oído y se pone a silbar en el oído a mi mamá. Y mi mamá se despierta, ¿verdad? Así. ¿Qué pasó? No, esperamos un ratito mientras yo duermo y después dormimos otra vez. Entonces, genera también una situación en la pareja, ¿verdad? Así Porque es. se interrumpe el ciclo del sueño y uno cuando no duerme bien, que ya había hablado, creo que en el programa anterior, uno duerme bien, está irritable, ¿verdad? Alteramos el cortisol, el ciclo circadiano y un montón de otras cosas, ¿verdad? Es una anécdota simpática para los que escuchan, ¿verdad? Porque mi mamá se quedó furiosa y mi pobre padre, ¿verdad? También tuvo que bancarse muchos ronquillos muchas veces. Bueno, entonces, el ronquido, cuando tenemos una pareja, ¿verdad? Que nos delata. Y le voy a dejar a Coral para que explique más o menos qué es la apnea del sueño. Más o menos no, que explique bien, porque ya nombró acá que es su fuerte. Que nos explique qué es la apnea del sueño y por qué tenemos que tener en cuenta esta sospecha. Y vamos a empezar por el ronquido, que es lo más frecuente, ¿verdad? Bueno, el ronquido tenemos que saber que es un sonido generado por la vibración de los tejidos blandos que tenemos en las vías aéreas superiores. Estos tejidos blandos son tejidos colapsables. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras estamos durmiendo, La esos presión. tejidos pueden juntarse o cerrarse e impedir el paso de lo que es el flujo de aire. ¿Sí? Ujú. Entonces, vamos a decir que el ronquido se genera por eso, ¿verdad? Por Las cuerdas vocales. no, el ronquido se genera por la vibración de esos tejidos Ajá. blandos que son fácilmente colapsables, ¿verdad? Son tejidos blandos, laxos, ¿verdad? Que tenemos en la vía aérea superior y la vibración de esos Ujú. tejidos es lo que produce el sonido del ronquido, ¿sí? Ujú. El ronquido puede estar asociado o no a pausas respiratorias, ¿sí? Ahí ya entramos en lo que es la apnea obstructiva del sueño, que es un Ujú. trastorno respiratorio en donde la respiración se interrumpe de manera repetida mientras estamos durmiendo. Y esto se debe justamente al colapso que puede ser parcial o total de la vía aérea superior, Ujú. ¿sí? Entonces, esa apnea puede ocurrir no solamente en una posición boca para arriba,
sino también puede ocurrir de lado, es decir, si estamos durmiendo de costado, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sí? ¿Cómo esto se va a traducir en el paciente al día siguiente de esa noche de sueño? Bueno, el paciente primeramente se va a sentir cansado, Ojeroso, fatigado, va a tener mucha somnolencia por la mañana, va a ser excesiva esa somnolencia. También durante esa noche de sueño el paciente puede levantarse varias veces al baño para ir a orinar. Claro, Sí, eso se llama nicturia. Nicturia. Y muchas veces, te interrumpo y hago un paréntesis, porque muchas veces la nicturia, sobre todo en el caso de los hombres, va asociada a un trastorno de la próstata. Entonces, muchas veces el paciente cree que está con un problema de la próstata, ¿verdad? Y se va al especialista, ¿verdad? En este caso sería el urólogo, y consulta por una cuestión de la próstata, pero no tiene en cuenta, ¿verdad? La parte del sueño, porque muchas veces uno no tiene un conocimiento general sobre eso, y ahí la importancia del médico de cabecera. Adelante, doctora. Ah, sí. Entonces, esos síntomas, aparte también de, por ejemplo, tener poco ánimo para hacer actividades sociales, poco ánimo para ir al trabajo, también poco ánimo para hacer deportes o hacer alguna actividad física. Generalmente, después de una noche así muy mala de sueño, tenemos más ganas de comer alimentos que no son saludables, ¿verdad? Con azúcar, los carbohidratos, muchos carbohidratos, sí, o con muchas calorías. Todo esto porque durante el sueño, sobre todo durante un mal sueño, el cerebro no está realizando correctamente las funciones que tiene que realizar. No, y pasa también, ¿verdad? que con la apnea, como hay una alteración en la cuestión de los gases, ¿verdad? Porque nosotros es O2, CO2, ¿verdad? Nosotros ingresamos O2, ese O2 es lo que nos transmite. Se expulsa. No es que se transmite, el O2 es el combustible celular, ¿verdad? Entonces es lo que llega a las células, y el CO2 es lo que sale como desecho, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una apnea del sueño, yo voy a tener lo que se llama hipercapnia, ¿verdad? Así O mismo. sea, el cerebro va a estar expuesto a mayor cantidad de CO2, y eso es tóxico, eso irrita al cerebro. Y ahí tenemos otras alteraciones que no solamente son ese trastorno mecánico que estamos teniendo, sino que ahí podemos hablar de cortisol, podemos hablar de la melatonina, podemos hablar de lo que es sistema linfático, ¿verdad? Que el sistema linfático es el sistema que está encargado de limpiar el cerebro de una manera así tosca de decirlo, ¿verdad? Que eso ocurre durante la fase del sueño profundo. Y muchas veces nosotros con el tema de la mala higiene, o sea, del mal sueño, que en este caso es la apnea, nosotros no alcanzamos ese sueño profundo, entonces no hay esa relajación y esa pausa que el cerebro realmente necesita para poder sobrellevar el día, porque hay que tener en cuenta también que nosotros o sea, el cerebro consume 20% de la energía básicamente que nosotros necesitamos, 20% va para el cerebro. Y el cerebro durante el sueño está totalmente activo. Claro, o Porque sea, tiene que encargarse de... no porque estamos durmiendo, Claro. digamos que el cerebro deja de funcionar. El cerebro no descansa. Todo lo contrario. Tenemos que tener en cuenta que de las 24 horas de nuestro día, 8 horas es lo que le dedicamos a dormir. Y en esas 8 horas, el cerebro Sí. es donde está mucho más activo, realizando las mayores funciones, para que cuando estemos despiertos o en vigilia, Estemos funcionales, logremos realizarlas correctamente, ¿verdad? Y con la mayor energía Sí. posible, ¿verdad? Entonces, mucha gente cree que porque una persona ronca mucho, está durmiendo profundamente. Esa es una creencia no. o un mito que tenemos mucho acá en la sociedad, ¿verdad? Ronca mucho, duerme está profundamente. durmiendo profundo, Y está realmente descansando. no es así, ¿verdad? El ronquido es un signo Se que da nos la debe alarma. llamar la atención, tanto en los niños como en los adultos, ¿sí? Un niño, vamos a decir, un adulto que ronca de noche, probablemente también era un niño roncador Totalmente. cuando era niño, valga la redundancia, Claro, y ¿verdad? ahí O sea, también- muchas veces el niño ya roncaba cuando era chico, ya tenía ciertos síntomas, ya estaba con las amígdalas grandes, por ejemplo, que es la causa más frecuente de los ronquidos en niños, o ya estaba con las adenoides grandes, que también es otra causa muy frecuente. Como hay de repente mucha reticencia que los niños se operen de las amígdalas porque los padres también creen que van a perder sus defensas, entonces este niño no se opera y cuando grande obviamente
ese niño que tuvo durante toda su vida una mala calidad de sueño va a acarrear muchos problemas, ¿verdad? Aparte de roncar mucho, tener episodios de apnea, ¿verdad? Y otras cosas también que a largo plazo va teniendo el paciente por culpa de esa mala calidad de sueño, ¿verdad? Claro, y ahí entra la obesidad, por ejemplo. Claro, estas patologías tienen consecuencias negativas, ¿verdad? En el adulto, ¿verdad? Claro, sobre todo a nivel cardiovascular y neurológico mismo, ¿verdad? Así mismo, como también metabólico, aumento de la resistencia a la insulina. También disminución de la producción de hormonas tiroideas. La hormona de crecimiento aumenta del cortisol, la disminución de la hormona de crecimiento también en el caso de los niños, ¿verdad? Entonces, se acarrean muchos problemas, ¿verdad? Por un simple síntoma, ¿verdad? El ronquido o el dejar de respirar durante las noches, ¿verdad? Claro, y ahí también aumenta el riesgo cardiovascular, ¿verdad? Porque así mismo. Hay que tener en cuenta acá que nuestra célula funciona, el combustible principal, bueno, el oxígeno entre ellos, ¿verdad? Sí. Pero uno de los combustibles principales, ¿verdad? Es el oxígeno, ¿verdad? Entonces, nosotros recibimos oxígeno y sacamos CO2. Desde el momento que nosotros estamos, ¿cómo podríamos decir de una manera un poco más sencilla? Desde el momento que nosotros estamos tipo acumulando basura, ¿verdad? Van a venir insectos a nuestra bolsa de basura, van a crecer microorganismos dentro de la basura que nosotros tenemos en la casa. Entonces, lo mismo pasa con el cuerpo. Entonces, tener una buena higiene en todo momento es fundamental, porque así mismo, como estábamos diciendo, el no dormir bien altera todo lo que es el ciclo en sí de lo que es un buen funcionamiento en el cuerpo. Vamos a tener la resistencia a la insulina nos va a llevar a una diabetes mellitus tipo 2 con el correr del tiempo. Claro, ¿verdad? a un aumento de la probabilidad de tener diabetes, ¿verdad? La resistencia a la insulina también nos va a hacer funcionar de una manera mal y vamos a estar inflamados. Después, no solamente eso, vamos a tener alteraciones también en lo que es la microbiota, porque inclusive estuve revisando y encontré ahí un paper en el que hablaba de la relación de la apnea con la microbiota. También, hay varios estudios que relacionan a la microbiota intestinal con la apnea de sueño. Con la apnea del sueño y el tema de la microbiota, y ahí volvemos a siempre lo que yo trato en el consultorio de ir identificando con los pacientes, ¿verdad? Primero tenemos que ver nuestro intestino, a ver cómo está funcionando, porque todo está finalmente relacionado, ¿verdad? El tema de los neurotransmisores. A nivel intestinal, si yo estoy inflamada a nivel cerebro, no estoy durmiendo bien con el tema de la apnea, ¿verdad? Y a su vez, me despierto a la mañana, o ya sea con cefalea, porque muchas veces puede haber una cefalea, ¿verdad? O con ese cansancio, con esa fatiga. Cuando uno está cansado, lo primero que uno busca son alimentos que son de fácil acceso a azúcar, como por ejemplo los carbohidratos simples, qué sé yo, una fruta. La fruta dentro de todo es saludable, ¿verdad? Pero comidas que tengan alto contenido calórico, entonces eso es como que ¡boom!, me tira para arriba. Pero así como me tira para arriba, al rato, y sobre todo las comidas que tienen mucha azúcar, nosotros vamos para arriba, el cerebro recibe azúcar, pero la insulina viene... Entonces nosotros bajamos otra vez. Te genera un pico de insulina. Claro, te genera un sube y baja, ¿verdad? Así mismo. Y ese sube y baja es dañino para el cuerpo, ¿verdad? Y a su vez nosotros vamos a dormir de vuelta y nos vamos a descansar y es como que vamos agravando, es una bola de nieve. Es un círculo vicioso. Totalmente, ¿verdad? Es un círculo vicioso. Entonces todos esos picos de insulina que se van dando durante el día, ¿verdad? Porque no es solamente que el paciente en un momento va a consumir toda esa cantidad de calorías, sino nosotros tenemos varias comidas al día, ¿verdad? Sobre todo si el paciente arrastra una mala calidad de sueño, ¿verdad? Come mal, se alimenta mal, no hace actividad física, todo eso va a ir acumulando tejido adiposo, ¿verdad? Que a la larga puede llevar al paciente a padecer de sobrepeso, obesidad, ¿verdad? Y ahí es que empezamos a tener las consecuencias en otros sistemas como el sistema cardiovascular, también la parte endocrinológica, ¿verdad? La parte intestinal también. Y así como estabas diciendo, la relación entre la microbiota y la apnea del sueño, esto ¿qué nos dice, verdad? Que la alimentación es bastante importante también en lo que es el tratamiento para esta patología. Es uno de los pilares fundamentales, ¿sí? Buena alimentación,
también tener una actividad física que nos guste hacer, ¿verdad? Por lo menos 3 veces a la semana, gusta, igual hay que hacer. por 30 minutos a 45 Sí. minutos. Y también con esto complementar con una buena higiene de sueño, ¿verdad? ¿Qué es la higiene de sueño? Son los hábitos justamente que tenemos durante todo el día para poder llegar a la noche, ¿verdad? Y descansar de manera placentera, ¿sí? Sería nuestra rutina diaria, Claro, o sea, lo que define lo que sería la claro. higiene de sueño. Hoy ¿verdad? en día, y yo insisto mucho eso en consultorio, hoy en día uno se va al consultorio y no sale del consultorio sin recibir la indicación de la dieta, ¿verdad? Y la actividad física, porque eso regula básicamente todo. Sí, como médicos tenemos que Sí. estar Y como paciente también hay que aprender a aceptar que... capacitados Sí. y estar lo suficientemente entrenados como para prescribir Sí. buena alimentación, Sí. actividad física y buena hidratación también, Sí. porque la hidratación influye bastante también en totalmente. todo lo que es el sentirnos bien, No, ¿verdad? y la hidratación ahí tiene muchas cosas otra vez, porque nosotros perdemos líquidos respirando. Entonces tenemos que tener en cuenta que mínimo, y se hace un cálculo dependiendo de los requerimientos básicos de cada uno, pero mínimo cada 20 kilos 1 litro de agua. Eso es así para cualquiera. Tener en cuenta eso. Ahora, si yo uso un traje especial, si yo trabajo en el aire acondicionado, los requerimientos básicos van a ir subiendo, ¿verdad? Y bueno, ahora creo que ya explicamos más o menos lo que es la apnea y bueno, las consecuencias, ¿verdad? A nivel sistémico. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento de la apnea es el tema. Bueno, en la actualidad existen varios tipos de tratamientos. No todos los tratamientos son para todos los pacientes. El tratamiento tiene que ser personalizado. A mí, no, a una persona que tenga apnea, vamos a suponer que acá la doctora Tatiana tenga apnea de sueño, no le va a servir el mismo tratamiento a mí que yo tengo otro tipo de apnea, vamos a suponer una apnea leve, ella tiene una apnea moderada. Entonces, el tratamiento que va a recibir ella no va a ser el mismo que voy a recibir yo. ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta varias cosas, ¿verdad? Primero, el tipo de apnea, leve, moderada, severa. ¿Cómo puedo decir que una apnea es leve? Normalmente cada persona puede hacer hasta 4 pausas respiratorias en una noche sin que esto resulte patológico. A partir de 5 episodios y hasta 15 podemos considerar como una apnea leve, ¿sí? Mayor a 15 y menor a 30, una apnea moderada, y por encima de 30 episodios consideramos una apnea severa. Y ya después de hay otras clasificaciones en donde agregan también la apnea muy severa, que sería ya por arriba de 60, ¿sí? Entonces, generalmente para los pacientes con apnea leve, podemos evaluar el uso de un dispositivo de avance mandibular, ¿verdad? También podemos indicarle, como siempre, medidas higiénico-dietéticas, buena alimentación, actividad física, buena hidratación, higiene de sueño, que es lo fundamental. Ningún paciente se escapa de estos 3 puntos, ¿sí? O sea, todos los pacientes que reciban distintos tratamientos siempre tienen que tener actividad física, Cualquier diagnóstico. alimentación saludable, Sí. como prescritos también, ¿sí? Cualquier diagnóstico, hipertensión, diabetes, sí, actividad así mismo. física, eso es lo básico. Y para pacientes, por ejemplo, que tengan una apnea moderada o una apnea grave, se indica el uso de CPAP, el famoso equipo en donde nos colocamos una mascarilla que está conectada a través de un tubo a un equipo que envía presión positiva. ¿Qué es lo que hace este equipo? Bueno, abre la vía aérea mientras uno está durmiendo. Generalmente los equipos tienen distintos algoritmos para detectar ya cuándo el paciente va a tener esta obstrucción de la vía respiratoria. Y una vez que detecta, envía la presión, ¿verdad? Como para que el paciente no haga apnea durante la noche. Entonces, puede ser que un paciente necesite solo el equipo o a veces combinado con el dispositivo de avance mandibular, ¿sí? Por eso digo que el tratamiento es personalizado. No todos los pacientes reciben lo mismo. Ahora, ¿sí? te hago una consulta porque muchas veces la apnea va en relación con la obesidad, ¿verdad? En el caso de que un paciente pierda peso, porque usar el CPAP es ser Darth Vader. Claro, así, o sea, literalmente. realmente se describe un 4% de adaptación al...
al uso del equipo. Sí, Exactamente, eso ese es el CPAP, ¿verdad? Eso es, y genera mucho disconfort muchas veces para los pacientes porque el tema del cambio de la posición muchas veces en una Bueno, cama en es realidad, algo ahí el que paciente afecta. está de costado, está durmiendo de costado Claro. con la mascarilla, ¿verdad? Generalmente Se duerme boca para nosotros le arriba. pedimos, o sea, le decimos a los pacientes que duerman como se sientan más cómodos, ¿verdad? Pero con la mascarilla. También es importante que una vez que el paciente tenga indicado el equipo, ¿verdad? Podamos evaluar también qué tipo de mascarilla le va a servir. No todas las mascarillas también son para todos los pacientes, ¿verdad? Hay mascarillas nasales solamente que abarcan la nariz, mascarillas que abarcan nariz y boca, son oronasales, y también tenemos las famosas almohadillas nasales, ¿verdad? Que no son máscaras, sino más bien son como como unas almohadas de silicona que tienen unos orificios para introducir en las narinas y a partir de ahí se envía la presión positiva a la vía aérea, ¿sí? Eso Entonces, tendría que ver con lo que es la hipertrofia del cornete, me imagino, ¿verdad? ¿O no? No, No. no. Generalmente estas almohadillas se prueban en los pacientes antes de indicarles la compra, ¿verdad? Justamente para que para que vean si realmente se van a adaptar y cómo se sienten con la mascarilla también, ¿verdad? Una vez que tenemos todo eso, bueno, se puede iniciar el tratamiento. Generalmente el primer mes un poquito más desafiante para el paciente, ¿verdad? Porque tiene que acostumbrarse a dormir con el equipo, ¿sí? Pero también algo positivo es que la pareja, ¿verdad? Que generalmente acompaña al paciente a la consulta, refiere que el paciente, por ejemplo, deja de roncar, ya no se ahoga más. Incluso la pareja dije, yo también ya estoy pudiendo dormir mejor, ya no le escucho más que haga ruido, o ya no se levanta más a hacer pipí durante la noche, ¿verdad? Es que o sea, es el uso horrible. del equipo Sí. también trae ciertos beneficios, tanto para el paciente que usa Sí. como para O la para pareja de claro. cama. Ahora, ¿sí? lo que te iba a preguntar hace rato era, si un paciente, por ejemplo, con obesidad empieza a usar CPAP, ¿verdad? Y hace las cosas como tiene que hacer, porque al usar el CPAP empieza a oxigenarse mejor, ¿verdad? Se despierta menos cansado, es como que no necesita más, también estamos haciendo el acompañamiento nutricional, ¿verdad? No necesita más esos picos de azúcar, esos picos, ¿verdad? Entonces, el paciente empieza a bajar de peso. ¿Hay algún caso en el que vos hayas visto en que el paciente al bajar de peso y al bajar sustancialmente de peso, y ahora por ejemplo con el tema de los análogos GLP-1, ¿verdad? Que se ve bastante importante disminución de peso, ¿hay algún caso que vos hayas visto o esté descrito en la literatura en donde el paciente haya abandonado el tratamiento con el CPAP? Porque la obesidad tiene mucho que ver, pero no es solamente la... Claro, o sea, sí vamos a tengo pacientes en el consultorio que están en sobrepeso o con un cierto grado de obesidad, ¿verdad? Que están en tratamiento con el famoso análogo de la GLP-1 que se está usando bastante y que está también en tratamiento con el CPAP por la apnea de sueño, ¿verdad? Estos pacientes, si bien tienen un descenso de peso un poco rápido, ¿verdad? Todavía no pueden dejar de usar el CPAP, ¿verdad? Si por ese lado es que va tu pregunta. Si el paciente que baja de peso, ¿verdad? Puede llegar a dejar de usar el CPAP. Claro que puede llegar a dejar de usar. Todo va a depender del paciente, del compromiso que tiene el paciente con su tratamiento. Y del grado también, ¿verdad? ¿verdad? Y del grado también de apnea que tenga, ¿sí? La primera pregunta que hacen los pacientes cuando se les indica el uso del equipo Es cuando voy a dejar de usar. esto va a ser para siempre. Y bueno, yo siempre les digo que va a depender mucho de ellos si es para siempre o no. ¿Por qué? Porque estos pacientes que están con sobrepeso, con obesidad, tienen que tener un acompañamiento nutricional y también un acompañamiento endocrinológico. Sí. Y si son candidatos a usar esos análogos, bueno, que lo hagan si en seguimiento con su médico correspondiente, pues ¿verdad? Particularmente mi especialidad no está enfocada en indicar el uso de ese medicamento, No, pero claro. yo sí siempre les envío a otros profesionales Claro, como se para que trabaja en evalúen la equipo. posibilidad de que el paciente pueda usar, ¿sí? Y una vez que el paciente
tenga un cierto nivel en lo que es, vamos a decir, su índice de masa corporal, ¿verdad? Que alcance un nivel normal, ahí podemos evaluar otro tipo de tratamiento, ¿verdad? Pero inicialmente, para apneas moderadas o graves, el uso de CPAP es el gol estándar, Claro. ¿sí? No hay otro tratamiento que funcione. No, porque la pregunta va más porque muchas veces uno no tiene un problema cuando no lo conoce, ¿verdad? Entonces, si yo no me voy al otorrino, yo no voy a tener confirmado si tengo no apnea y no voy a necesitar usar el CPAP, ¿verdad? Porque muchas veces no es el miedo, sino que el disconfort del paciente es usar el En realidad CPAP. es el desconocimiento, ¿verdad? Porque a veces veo ya pacientes que llegan al consultorio demonizando el uso del equipo. Totalmente. Y ni siquiera lo probaron, Sí. ¿verdad? Pero una vez que prueban y se adaptan, ya no quieren soltar, ¿verdad? Tengo una pregunta para la doctora. Sí. Y me ven también. Yo sufro de apnea, de sueño, ¿verdad? Pero hay como épocas, o sea, la referencia siempre es mi señora, ¿verdad? Me dice, hay épocas que sí y hay épocas que no. No sé si ella no se da cuenta y es siempre, o realmente hay algo que tenga que ver con el estrés o el cansancio físico, con algo. Bueno, en realidad, si ella puede que no se percate de todas las noches que tenés esos episodios de pausas respiratorias. Pero generalmente sí no ocurre. hay no puede haber una etapa en la que tenés más o menos, o sea, de tenés, ¿verdad? Puede que ella realmente no se dé cuenta todas las noches, ¿sí? Hay sí ciertos factores que pueden hacer que esa apnea, entre comillas, se agrave más o se sienta más o se vea más, ¿verdad? Por ejemplo, cuando toman alcohol, ¿verdad? Claro, hay depresión del Pacientes con sistema obesidad, nervioso ¿verdad? central, sí. Que toman Ahí alcohol empeora. o que consumen o que fuman antes de O que dormir, toman ¿verdad? lo O famoso, que toman las benzodiazepinas. así mismo, o que toman también benzodiazepinas. Entonces, generalmente esos factores agravan un poquitito más esos episodios de pausas respiratorias. Pero una vez que tenés apnea de sueño, tenés apnea todas las noches. No hay etapas. Claro. Etapas en que sí, etapas en que no, ¿verdad? Bueno, y acá justo hablamos del alcohol y hablamos de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son los conocidos clonazepam, alprazolam, ¿verdad? Son depresores del sistema nervioso central. Son depresores del sistema nervioso Ambos, central. y el alcohol también, porque el alcohol, como decía mi profesor de neurosuplementación, es una molécula sucia, ¿verdad? Se pasea por todos los neurotransmisores, por la serotonina, la dopamina, pero finalmente trabaja en el GABA. El GABA es el depresor maestro del sistema nervioso central. Entonces, si yo ya tengo un sistema nervioso central deprimido, yo voy a bajar... Deprimir aún más ese sistema Claro. nervioso central. Claro, o sea, ¿verdad? yo ya tengo un sistema nervioso cansado, ¿verdad? Por el tema de la apnea. Si yo le consumo el alcohol y las benzodiazepinas, yo voy a estar colapsando, básicamente. Entonces, Así mismo. hay muchísimos más riesgos. También. Hay ¿verdad? muchos más riesgos ahí, ¿verdad? Y generalmente las personas que consumen, bueno, medicamentos para dormir, justamente son solo para dormir. Yo estoy en No contra. para mejorar, Sí. no para mejorar la calidad de sueño, ¿verdad? Porque muchas de esas medicaciones también alteran ciertas etapas del sueño. Sí, yo estoy ¿verdad? completamente en contra de las benzodiazepinas. Yo también, generalmente a mis pacientes que de repente vienen por insomnio, que no pueden dormir. Se usa un inductor del sueño, claro. Mi tratamiento inicial precisamente no es con medicamentos, ¿verdad? Ujú. Siempre trato La higiene. de que mejore su higiene de sueño, que haga actividad física, cambiar ciertos Alimentos, factores en su rutina claro. diaria, también No, y alimento controlar un también. poquitito la alimentación, a qué hora va a comer, a qué hora va Por ejemplo, a hacer su última comida. ¿verdad? Chocolate es muy bueno consumir chocolate, pero si va a consumir chocolate al 75-90% cacao, sí, genial, pero tiene un buen aporte de magnesio. Pero el chocolate es un estimulante, entonces no es lo ideal consumir No chocolate a la noche, Claro. por ejemplo, ¿verdad? Así mismo. Entonces es tratar también, y no solamente eso, tenés la parte toda endocrinológica, tenés el cortisol. Tenemos que ver sí o sí cómo está funcionando la tiroides, tenemos que saber cómo está el cortisol, porque si tenemos un cortisol alto, sí o sí yo voy a tener una alteración del ciclo circadiano. Entonces capaz que yo tenga mayor tendencia a estar somnolienta durante el día y estar así, ¿verdad? Con todas las luces a la noche, porque tiene que ver con el estímulo del cortisol. Entonces yo no voy a poder alcanzar mi sueño profundo
si yo estoy con una alteración del cortisol. Y aparte, otra vez, dentro de lo que es mujer, tenemos nuestras hormonas, FSH, LH, bueno, las hormonas femeninas que también tienen que ver con lo que es el ciclo hormonal y eso a su vez interfiere en la fase del sueño. Entonces, hay demasiadas cosas que se tienen que tener en cuenta a la hora de hacer un tratamiento, ya sea para la apnea, para lo que sea, y siempre nosotros nos vamos a basar en lo que es, que justamente mostraba la otra vez, una pirámide, ¿verdad? El sueño es lo principal. Así mismo. Primero está el sueño, después viene la alimentación, después viene la actividad física, ¿verdad? Después al último está lo que nosotros vamos a tratar, ¿verdad? Si ahondamos un poquito Sí. más en la historia clínica del paciente, vamos a ver que su trasfondo es una Metabólico, mala claro. calidad de Sí. sueño, ¿verdad? Para cualquier patología. Claro, ¿verdad? y ahí el sueño tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? El sueño tiene que ver con la salud acti- cardiovascular también. Claro, con la actividad física, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener eso bien en claro. O sea, si nosotros queremos vivir bien y queremos evitar irnos al doctor, tenemos que dormir bien. Empezar a dormir mejor, Sí. o sea, empezar a cuidar lo que es nuestro sueño. No, ¿sí? las posiciones en las pantallas, ¿verdad? Las luces. Hay un estudio que no sé si ya mencioné eso, pero hay un estudio que yo escucho muchos podcasts de salud, ¿verdad? Y este era un investigador que estaba hablando del aumento de la resistencia a la insulina. Tiene mucho que ver con lo que es la exposición a las luces LED. Entonces, por ejemplo, estar expuesto a luz LED genera un aumento de la resistencia a la insulina. Hay tanta información y hay tantas cosas que nosotros hoy en día estamos saturados, ¿verdad? Pero es es lo que yo siempre insisto, volver a lo básico, ¿verdad? Es despertarme, abrir la ventana, abrir las cortinas, ver el sol. Eso yo voy a estar haciendo contacto, le voy a estar mandando a mi cerebro la información de que, hola, cortisol, regulate para que tu melatonina haga su efecto cuando tenga que hacer, no estar consumiendo melatonina para dormir, porque también pasa mucho eso. Claro, o sea, generalmente se recomienda 15 minutos de exposición solar, ¿verdad? Una vez que Claro. despertamos, para ir regulando también Sí. nuestro ritmo circadiano. Claro, y ¿sí? ahí la exposición al sol. El sol tiene que ver con la vitamina D, con la síntesis de la vitamina D. La vitamina D es una hormona más que una vitamina, ¿verdad? Regula depresión, regula cuadros respiratorios, pero hablando netamente de lo que es el sueño, la vitamina D tiene que ver con el sueño. La vitamina D tiene que ver con la exposición al sol. Entonces yo me despierto y sí o sí tengo que mirar el sol. Me tengo que exponer al sol. Idealmente, bueno, ahí depende de lo que es síntesis, pero por lo menos las primeras horas del día, exponerme al sol para poder indicarle a mi cerebro, es de día. Así mismo. Es día, entonces vamos a empezar a tratar de regular. Bueno, y después el tema de las comidas, como decía hace rato, el tema de chocolate. Evitar de consumir comidas que sean muy calóricas a la noche o comidas que tengan muchos condimentos, ¿verdad? También porque el proceso digestivo también interfiere con lo que es el sueño, ¿verdad? O sea, totalmente. generalmente si tenemos una comida muy copiosa Sí. antes de dormir, el aparato digestivo tiene que metabolizar toda esa comida, ¿verdad? A otra velocidad. A otra velocidad, no a una velocidad considerablemente rápida, ¿verdad? Donde Claro. podamos dormir con el estómago prácticamente vacío. Claro, ¿verdad? pero nosotros a la noche, o sea, siempre se recomienda a la noche tener una comida un poco más ligera, porque cuando nosotros entramos durante el sueño, la idea es que nuestro cerebro se encargue de hacer lo que tiene que hacer, ¿verdad? Básicamente es eliminar los desechos. Claro, no que otros procesos interfieran Claro. con los más importantes que tiene que realizar el cerebro. Claro, ¿verdad? ¿no? Que Por es el ejemplo, la el digestión. de desechar. Claro, la digestión. ¿No? Entonces, o sea, tenemos que respetar también los procesos del cuerpo. Entonces, ir a la cama, tomar una sopita, tomar un tecito, ¿verdad? Algo que se pueda digerir rápido, que no esté ahí sobrecargando, porque después duermo con el estómago lleno, me voy a despertar con acidez. Y esa acidez también a largo plazo me puede llevar a una úlcera, a una gastritis, ¿verdad? Entonces, tener también en cuenta de que todo lo que nosotros vamos haciendo tiene una consecuencia a largo plazo. Y lastimosamente no hay una pastilla mágica que te solucione los problemas, es un estilo de vida saludable lo que dicta, ¿verdad? Así es. Bueno, en resumen, ¿qué dirías al paciente en el caso de la sospecha de la apnea del sueño? Vamos a encorajar, sería en portugués, ¿cómo sería? Alentarle a que vaya a la consulta. Bueno, antes que nada, a todo paciente que piensa que roncar es normal, no es para nada normal. No es normal hacer ningún ruido mientras estamos durmiendo,
¿sí? El ronquido indica una obstrucción de la vía aérea, una probable obstrucción de la vía aérea superior. Entonces, nuestro primer paso sería consultar con un especialista en lo que es el sueño, ¿sí? A partir de ahí, evaluar mediante ciertos cuestionarios para ir evaluando somnolencia, riesgo de padecer apnea obstructiva del sueño, evaluar si hay algún trastorno neurológico del sueño asociados, también investigar un poquitito acerca de las enfermedades sistémicas asociadas y con eso ir pidiendo ciertos estudios para poder confirmar nuestra sospecha de apnea de sueño. Una vez que tenemos el diagnóstico, indicamos el tratamiento al paciente, el que sea el más adecuado para él. Como les había comentado, debe ser un tratamiento personalizado, teniendo en cuenta los pilares fundamentales que ya estuvimos repitiendo varias veces, ¿verdad? Que es el de la alimentación saludable, la buena hidratación, la higiene de sueño y la actividad física. Y obviamente una vez que el paciente tiene su diagnóstico, realizar su tratamiento, ¿sí? No todos los tratamientos son definitivos, va a depender exclusivamente del paciente. Incluso podemos evaluar mediante otros estudios en el quirófano alternativas al tratamiento que el paciente ya tiene, ¿sí? Ok, bueno, y yo como médica de familia, hay una pregunta, ¿verdad? Vamos a, un segundito. Yo como médica de familia, y cuando hago un examen físico al paciente, y antes de tomar la decisión de remitirle al otorrino, lo que ya habíamos hablado para reforzar, tamaño de las amígdalas. Sí, el tamaño de las amígdalas normalmente nos indica que puede ser ese el motivo por el cual el paciente está roncando o está haciendo esas pausas respiratorias. Otra cosa, el tema de la hipertrofia de los cornetes. También. ¿Qué es la hipertrofia del cornete? Nosotros tenemos como que una carnecita acá dentro de la nariz que crece en respuesta a un estímulo y muchas veces va en relación con lo que son las alergias, ¿verdad? Con lo que es la rinitis. Entonces, si yo soy una persona que entra a una habitación con polo y empieza a estornudar o me pica la nariz y me chorrea una agüita, ¿verdad? Eso es una indicación de una alergia. Y esa alergia tiene consecuencias, ¿verdad? Y esa consecuencia, en el caso de los cornetes, va a ser el agrandamiento de los cornetes. Y el caso del agrandamiento de los cornetes va a ser una causa también de obstrucción. Claro, si bien en la nariz no se produce el colapso como tal de la vía aérea, no entra la cantidad suficiente de aire. También es un obstáculo ese cornete hipertrofiado al paso del flujo de aire, ¿verdad? Claro. Ya hay como un paso de aire ya hay como una turbulencia dentro de la fosa nasal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un impedimento para que ese aire pase bien a la vía aérea superior. Y más otra vez, tenemos una vía aérea donde tenemos las amígdalas grandes, tenemos de repente también en la base una lengua muy grande, tenemos las amígdalas linguales también hipertrofiadas. Entonces, un paciente que tiene un cuello grande, ¿verdad? Claro. Entonces, eso también, los hombres y las mujeres, 60, eso también hace que tengamos varios sitios de colapso en la vía aérea superior, ¿verdad? Claro, una de las indicaciones. Entonces, uno de los indicadores que puede tener un paciente de que sea un roncador que tenga apnea son las amígdalas grandes, ¿verdad? Es lo que más vemos en el consultorio, lo que más podemos visualizar a simple vista. Como también general, la hipertrofia de cornetes es, vamos a decir, es un paso, es un obstáculo, ¿verdad?, al paso de ese flujo de aire, ¿verdad?, que debe llegar a la vía aérea superior en cantidad suficiente para que nuestros pulmones se puedan airear. Claro, ¿verdad? Pero acá, tip práctico para las personas que nos estén viendo. Si abrís la boca y ves que tenés unas amígdalas ahí grandotas, pensá en consultar con el otorrino porque podrías estar teniendo ronquido, ¿verdad? Y puede ser una de las causas de un tip práctico. Bueno, la pregunta... Sí, Camila Marichal nos pregunta. Gracias, Camila, por participar. Por trabajo te toca no tener... ¿Qué pasa si por trabajo te toca no tener ritmo circadiano? ¿Qué puedes hacer para paliar esa situación? Bueno, en realidad ahí tenemos que ver primeramente a qué se dedica la persona, ¿verdad? Y ir adaptando, ¿verdad? La higiene de sueño, necesitamos evaluar su rutina diaria para ver cómo podemos mejorar,
¿verdad? Ese ritmo, y sobre todo si el paciente está teniendo síntomas como probablemente sea cansancio, fatiga, Cansancio va a tener, ir sí o sí. mejorando esa sintomatología. Ahí lo que hay que ver, o sea, en un principio, cuál es el ciclo de trabajo que tiene, ¿verdad? O sea, si es que trabaja todas las noches, si, por ejemplo, personal de enfermería. Generalmente personal de enfermería tiene guardia cada 72 horas, ¿verdad? Entonces, yo vi muchos casos, porque varios pacientes que tuve también fueron en enfermería, ¿verdad? Entonces, que tenían turnos nocturnos, eso afecta muchísimo. Sí. Hay un aumento de peso, sí La o sí. calidad de sueño afecta Hay una mucho. resistencia a la insulina, entonces la parte metabólica se ve sumamente afectada, ¿verdad? Eso por un lado. Y por otro lado, acá habría que ver, básicamente empezar con un laboratorio, ¿verdad? Para ver justamente Sí. cómo está ese cortisol, que sí o sí va a estar alterado. Así mismo. Pero lastimosamente existen trabajos que demandan el trabajo nocturno, que nosotros estamos diseñados para dormir a la noche. Sí. Tenemos que descansar porque tiene mucho que ver con lo que es el sol, tiene mucho que ver con lo que es el cortisol, la melatonina. Entonces, nosotros estamos yendo contra la naturaleza. Así Y mismo. eso O tiene sea, un precio a largo hay que plazo. evaluar también el cronotipo del paciente. Otro mensajito. Juan Manuel de Luca pregunta, doctora Coral, buenas noches. ¿Cuál es el costo del CPAP? Del CPAP. Bueno. No sabe si en IPS hay para los aseguradores. Bueno, en realidad el costo del equipo no puedo dar valores No porque vos te porque dedicas a hacer otra realmente cosa, vos no sos vendedora. no manejo, ¿verdad? Pero hay varias marcas actuales que están en el país que son marcas buenas, ¿sí? Puedo recomendar, obviamente esto haciéndolo por consultorio, marcas que se dedican a la distribución aquí de esos equipos. Y otra pregunta que hizo fue acerca de si el IPS tiene para los pacientes. Yo creo que no tiene, ¿verdad? No tiene equipos para los pacientes, ¿verdad? Acá no hay ningún lugar público que, vamos a decir, tenga esa facilidad en esta patología, ¿verdad? Porque es una patología que está muy infradiagnosticada. En realidad, como dijo la doctora, nosotros nos vamos a consultar por cualquier otra cosa menos por el sueño. Pero si vamos indagando en la historia del paciente, vamos a ver que la raíz de su problema está ahí, en su mala calidad de sueño, ¿verdad? Entonces, lastimosamente, todavía acá en el país no hay un sector público que tenga la ventaja de brindar esa ayuda a los pacientes. Yo estuve haciendo mi especialidad de trastornos respiratorios del sueño en México y el profesor con el cual roté en un hospital público de allá, él, por ejemplo, peleó bastante para que en su unidad, en su hospital, puedan haber equipos para pacientes con esta patología que no tengan ningún costo para ellos, ¿verdad? Que generalmente el hospital público les alquila con costo cero y ellos utilizan el tiempo necesario, ¿verdad? Tienen que tener un compromiso de utilizar el equipo para que les puedan alquilar, ¿verdad? Esto sería algo así muy, muy utópico acá, ¿verdad? Que se pueda conseguir, porque realmente es un equipo que tiene su costo, ¿verdad? Tiene su costo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿No? ¿Alguna duda? Tomémosla ustedes como audiencia. ¿Alguna duda que tengan? ¿Chino? ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos a nuestro invitado alguna pregunta? No. Bueno, tenemos a nuestro invitado que va a estar entrando ahora, Agustín. ¿Vamos a hacerle pasar acá? Sí. ¿Sí? Adelante. ¿Dónde le vamos a ubicar a Agustín? Vení acá, sentate acá a mi lado. Vení mi vida. Bueno, adelante. Toma asiento mi vida. Vamos a hacer también un lugarcito. La doctora con short, porque hace calor todavía. Bueno,
Agustín, le invité a Agustín. Agustín Suchet es abogado, él es argentino, trabaja en Formosa. Y yo le invité hoy porque Agustín fue líder, no es líder la palabra. Fue un caso muy resonante de... Un caso muy importante con lo que es respecto a un feminicidio que ocurrió en Formosa. Y le quise invitar porque además de parecerme sumamente importante tocar sobre temas que tengan que ver con lo que es la mujer, sobre todo cerrando lo que es el marzo, ¿verdad? El 8M. Las implicancias no solamente legales, ¿verdad? Que es lo que él nos va a hablar, pero nosotras acá también como médicas, lo que significa ser víctima de violencia, ¿verdad? Tanto la fallecida en este caso, ¿verdad? Lo que sufrió durante la relación, pero también en lo que es la familia. La familia y vos como amigo también, porque vos eras amigo de esta persona que terminó falleciendo, ¿verdad? Cómo ese estrés nos afecta a todos nosotros y desde luego el estrés es un motivo de consulta y es un motivo de salud. Entonces yo quiero que vos cuentes más o menos lo que fue la experiencia en sí de llevar ese caso y que comentes un poquitito la situación por la que estuvo atravesando esta persona a modo de poder alertar, ¿verdad? Y generar conciencia a las mujeres que viven bajo ese sistema de maltrato, ¿verdad? De abuso, que muchas veces no se es consciente porque la sociedad misma te está diciendo, no, aguanta, él es así nomás, pero él te quiere, él está contigo, no. ¿Cómo vas a destruir tu matrimonio? ¿Cómo vas a abandonar a tu familia, verdad? Entonces, podemos hablar sobre muchas cosas, ¿verdad? El tema, por ejemplo, de construir una vida juntos. Hace poco vi, y le envié justamente a unas amigas, ¿verdad? Vi que en China supuestamente se puede pagar un sueldo a las mujeres que dedicaron su tiempo a una relación que no tuvo éxito. Y hay una de ellas, nací en el país equivocado. Millonarias. Cora. No, pero es eso, es el tener una idea de tener una vida, porque finalmente, biológicamente, si vamos a empezar a hablar, vamos a hablar desde el punto de vista biológico, nosotras las mujeres gestamos, ¿verdad? Somos las que damos vida. Claro, nosotros damos vida y somos las que estamos ahí en nuestra cabeza construyendo un futuro. El hombre tiene otra característica, ¿verdad? Otra mentalidad que bueno, si vamos a hablar del punto de vista biológico, tiene que descargarse, ¿verdad? Por el tema de la reproducción de los espermatozoides. Entonces, su perspectiva de la vida es una y nosotras en las mujeres es otra, porque nosotras somos la que anidamos, la que hacemos, ¿verdad? La que damos la tierra y la que recibimos la semilla y germinamos, ¿verdad? Entonces, toda esa expectativa que una tiene, ¿verdad? En comprar los muebles, ¿verdad? En equipar un departamento, en proyectar la vida en pareja, porque no solamente es una necesidad biológica, también es una cuestión social. Porque, pobrecita, no tiene marido. Ya tenés 40 años, no tuviste hijo. Entonces, volviendo a lo que es el tema del feminicidio. Tener esa presión social de cumplir ciertas metas sociales. Expectativas que nos impone la sociedad desde chicas. Desde chicas. Porque nos enseñan a jugar a la muñeca, a la casita. Al tener la muñequita bebé, sí, ¿verdad? O sea, desde chicas ya nos imponen, sí, un rol. Claro. Y los hombres no con el autito. Siempre con el autito. Siempre con el autito va a ser el objetivo. Bueno, te doy espacio, Agustín. Vamos a dejarle hablar al abogado, que para eso vino. No, por favor. Bien, en el caso de Formosa, que sucede un hecho muy atroz, vamos a decir, muy aberrante para una sociedad tan pequeña como es Formosa, que en la capital, en la provincia en sí, no somos más de 600.000 habitantes. Es un hecho que marcó un antes y un después en lo que es la jurisprudencia, los tribunales, la presión de la justicia, porque este caso, si bien se desarrolla, la víctima fatal era amiga mía, éramos compañeros de colegio, fuimos a estudiar juntos, era abogada también, pero no ejercía la abogacía. Entonces, de una relación corta, de 9 meses de relación, terminó en un desenlace fatal. El hombre
miembros de la Fuerza de Seguridad Provincial. Ya venían con episodios de violencia, de control, de humillaciones, de mensajes de WhatsApp feos, vamos a decir, de sos esto, sos una... Claro, sos- maltratándole, o sea, Maltrato disminuyendo. verbal. Sí, maltrato, Claro. violencia psicológica. Violencia psicológica, verbal y una permanente, que lo que nosotros Hostigamiento. estudiamos, hostigamiento y cosificación de la mujer, es decir, la tenía reducida a lo que es una cosa, no era una mujer, no era una persona, era una cosa. Entonces eso se viene desarrollando hasta que ella advierte esto comentándolo con sus amigos y después toma contacto con una expareja de él donde le dice huí, porque a mí me privaba de la libertad. a mí Estaban me viviendo juntos. Estaban viviendo juntos, sí. Y ahí es donde ella, a raíz de un episodio de violencia física, decide dejar el lugar de donde convivían. Bueno, él seguía hostigándola, pero era un control permanente. Por ejemplo, ella trabajaba en un centro de estética, era abogada, pero no ejercía la abogacía y trabajaba como empleada de comercio en un centro de estética. Él, por ejemplo, pasaba y controlaba si estaba ella ahí, si no estaba. Después la llamaba durante la relación, ¿no es cierto? Le hacía videollamadas para constatar de que efectivamente ella esté Estaba en la ahí. ubicación. Sí, un control permanente. Hasta que el 18 de septiembre ella lo iba a denunciar ese mismo día por la tarde. Él se presenta en el centro de estética, pide hablar con ella, intercambian 2 o 3 palabras, saca el arma y la mata. Ahí a sangre fría y delante de todos. Fue la verdad que un hecho que a mí también me marcó demasiado, porque revivir con las audiencias, con los testigos, fue... Tu amiga. Mi amiga, claro, colega. Y ahí es el hecho de cómo muchas veces una mala decisión o una cuestión de que no estar bien asesorada, como a lo mejor no se hubiera evitado, pero tenemos la duda de que si ella hubiera hecho la denuncia, Ella no hizo nunca la denuncia. nunca hizo la denuncia. Ya. Pero sí había personas que sabían lo que le pasaba. Sí, Esas personas tampoco denunciaron. tampoco denunciaron. Bueno, ahí también está el tema de una cuestión que uno pide ayuda, pero nadie se pone ahí a ayudarte, la verdad, porque nadie quiere comprometerse Exacto. legalmente con un problema de la pareja, porque de esa índole. no, y porque muchas veces hay un dicho en portugués que se dice meter la cuchara, o sea, Claro, como un comedido que claro, o sea, sale mal después. en peleas de marido y mujer, não metas Claro. briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ahí está. Briga de marido y mulher, ninguém mete a colher. Entonces, en pelea entre marido y mujer, nadie mete la cuchara, porque ellos se van a arreglar después y vos vas a quedar mal, ¿verdad? Yo llegué a quedar mal, no me importó. No me importó, ¿verdad? Me llegué a quedar mal contando justamente sobre cosas que de repente a mí no me parecían, porque yo al finalmente no puedo dormir con mi conciencia intranquila, ¿verdad? Entonces, si yo sé algo y yo tengo que decir, voy a buscar la mejor manera de hacerlo. Claro. Pero eso quiere decir, o sea, yo corro el riesgo de perder a mi amiga, ¿verdad? Y bueno, y si no quiso aceptar lo que yo le conté, pues se lo perdió a ella, ¿entendés? Claro, vos te quedas tranquila. Claro, pero es una cuestión personal y es una cuestión de actitud, ¿verdad? Pero ni siempre pasa por eso, o sea, nadie se quiere meter en problemas de pareja. Y pasa lo que pasó en este tema, ¿verdad? Fue una tragedia, o Sí. sea, ella estaba trabajando, tratando de vivir su vida, porque ahí está sin contar... Lastimosamente hoy no tenemos un coach acá, pero está sin mencionar todo lo que ella estaba arrastrando detrás de esa sonrisa ahí, detrás del Claro. mostrador atendiéndole a la gente, ¿verdad? Claro, cómo le afectaba, es más, la propia empleadora de ella, la jefa, un día la ve, fue el fin de semana anterior a que... A fue que el suceda sábado, el hecho. El sábado, el lunes la mata. Ajá. Y ella le dice, Tere, ¿qué te pasa? Tenés cara triste, vos no sos así, vos sos una persona alegre. Y ahí le muestra los mensajes que estaba recibiendo de él, y cuando ve él, anda y hace la denuncia ya. Pero bueno, no llegó. No llegó. No llegó. La verdad es muy trágico para ella. Son hermanos que están también en la fuerza, la familia quedó destrozada.
Y durante... De los dos lados me imagino, ¿verdad? Porque el lado de la mujer, ¿verdad? Que pierde la vida. Exacto. Y del lado del hombre es también así como mi hijo va a hacer eso. Claro. ¿Verdad? Y aparte está coartado de su libertad, ¿no? Sí, porque él fue condenado, o sea, fue en la etapa de instrucción, que es donde se hace toda la investigación, que encima el centro de estética no contaba con cámaras, se logra hacer toda una reconstrucción con pacientes que se estaban atendiendo en ese día. En ese momento. Había otro policía que se estaba también atendiendo, a quien este hombre le apunta en primer término como su para colega. a su colega, y al final después la termina matando a ella. El objetivo era la mujer. Claro. Y después superamos la etapa instructoria, que es procesado, ¿no es cierto?, con prisión preventiva por la gravedad del ilícito. Se hace el de la audiencia oral y pública y ahí sale condenado a cadena perpetua. Ya. Después recurre nuevamente y ahora la máxima instancia de la provincia de Formosa confirmó la cadena y reclusión perpetua, así que tiene para unos años. ¿En algún momento del juicio mostró arrepentimiento o pidió perdón a la familia? No, él en primer término se abstiene, nunca prestó declaración indagatoria, siempre ejerció su derecho de no declarar. Y después lo que más impactó tanto a la sociedad como a nosotros que estábamos en el salón de juicio. audiencias era la mirada de las risas burlonas, la mirada superadora o con desprecio. De superioridad. Despectivo. Soberbio, un trato despectivo. Él siempre, en todos los momentos de la audiencia, cuando él se lo toman los medios de prensa, él está mirando así, mira a los jueces así por el hombro, mira a los familiares, a las amigas de O sea, ella. psicópata. Psicópata total. Total. ¿Él tuvo alguna evaluación psicológica? Tuvo una evaluación psicológica que se hace en la primera instancia, donde es muy escueta y hablan de que él comprendía la criminalidad de sus actos, por lo tanto no está como, no es inimputable. Y después en cámara, para reforzar, se hace una ampliación de ese informe y ahí se determina que él tiene una estructura, una personalidad psicopática, que tiene tendencias agresivas, tiene explosiones, tiene... Narcisismo. Narcisismo, eso detalló perfecto el informe de la psicóloga. Narcisista, cosificador, destratador, pero que esto no llega a ser como esa estructura de personalidad psicopática no llega a causar inimputabilidad. Él comprende perfectamente lo que está haciendo. No es una enfermedad mental que le implica a él... que le impide ejecutar sus facultades, ¿verdad? Claro, o sea, él una está en psicosis, pleno conocimiento de lo que está haciendo. ¿Tuvo algunas psicópata. otras parejas anteriores a ella? Sí, tuvo 3 parejas antes y con todas terminó igual, pero no llegó a hacer lo que hizo. O sea, Pero sí tenían las mismas, vamos O sea, a el decir... mismo patrón. El El mismo mismo. patrón de conducta con esas mismo parejas. patrón, a todas las controlaba, las privó de la libertad, que es ahí donde mi amiga Teresita toma conocimiento de estas chicas. Una se contacta con él y le dice: ¿vos estás saliendo con este tipo? No, mira que fue mi ex, a mí me encerró en la casa, me privó de la libertad, no me dejaba salir a colgar la ropa. Huí, y ahí es donde esa Claro, se despierta. se Se despierta. despierta. Y ahora una consulta. ¿Hay muchas víctimas de violencia en Argentina? Y en ¿Y Argentina... cómo están las leyes también? O sea, ¿vos ves que hay un antes y un después de este caso? En lo que es la Argentina estamos con una tasa de lo que es el 2026 de 40 y pico de femicidios, altísima. ¿Qué? Altísima No son ni ya. tres. Ni Hoy, 3 hoy es el meses. 30. Sí, hoy Sí. estamos. Mañana cerramos. A 3 el mes. meses de iniciar el Y 2026. están con 9 acá, no. Acá en Asunción estuve viendo 9 casos. 9 casos. En lo que va del año, pero en Argentina estamos cerca de 40. Es muchísimo, Es mucho. es alto. Pero igual si tomamos proporción de lo que es Paraguay, Claro, con la, Sí. con la ¿entendés? población. Igual es alto. Es alto. Es alto, es altísimo. O sea, Es no debería alto. ocurrir eso. O sea, porque finalmente todo hombre sale de una mujer. Claro. O
Nosotras somos las que estuvimos gestando y Sí. cargando 9 meses, no importa, no sé, 6 meses para adelante. Para adelante. 6 meses para... No importa, estuvimos cargando, ¿entendés? Y no es solamente eso, es el cuidado del bebé, es el nurturing, ¿verdad? Es el modular, la neuroplasticidad, porque nosotras nos tenemos que adaptar a lo que es aprender a conversar con un niño que está empezando de cero, Claro. que va a reconocer el mundo a través de nosotros. Entonces, es todo ese cariño, toda esa inversión de tiempo que nosotras las mujeres le damos y a mí me parece algo atroz. Atroz. Es así. Porque finalmente es, no sé, faltarle el respeto a tu propia mamá, Claro. en cierta forma, ¿verdad? Sí, sí, porque vas y atentás contra una mujer del... Claro. Pero lo que viene detrás también, ahí hay un documental, no sé si vamos a pasar, no sé qué opina el chino, que hay una... pasando ahí? Bueno, ahí está. Ese es un... Hay un... No puedo pasarlo entero. Ok, esa es una cápsula, ¿verdad? De lo que es un documental que está en Netflix ahora, que se llama la Mensphere o Manosfera, se llama, ¿verdad? En donde nosotros estamos hablando de feminicidio, estamos hablando de lo que es ley de las mujeres. Sin embargo, estos son hombres que dicen que se sienten reprimidos, ¿verdad? Oprimidos A la inversa. por el sistema. Entonces, en el documental de Netflix, por ejemplo, muestra que los hombres tienen su canal de YouTube y son así súper agresivos, ¿verdad? Y el que se va a hacer la entrevista es un inglés, y el inglés lo llaman softy, ¿verdad? Que es así tipo blandito. Entonces, hay por dos lados dos corrientes, ¿verdad? Nosotras las mujeres que somos más vulnerables, que no somos tan fuertes como son los hombres, biológicamente hablando, ¿verdad? Y por otro lado están los hombres que toda su vida tuvieron a la mujer que estuvo en la casa cuidando de las cosas y de repente nosotros estamos peleando por una cuestión de igualdad, ¿verdad? ¿Cómo vos ves? Claro, en los casos de violencia para mí es fundamental la determinación, ya sea del tipo de agresión. Toda la violencia es mala, cualquier tipo de violencia. Ahí tenés la física Claro. y tenés la verbal, psicológica. la ¿verdad? psicológica, la económica, La económica. Sí. que cada una tiene sus aristas y es más severa que la otra. Pero cuando uno tiene ya casos de privación de libertad o de no te pongas esta ropa por esto, no te pongas lo otro, sacate esto, o no sé, un empujón, Claro. como pasó, hacé la denuncia. No te quedes, porque después es tarde. Y el hecho también de que la persona no tenga ningún antecedente, porque vos no denunciás, tu agresor no tiene antecedentes, y eso es algo como que anda divino, como estamos cualquiera de nosotros, limpios. Pero si vos haces una denuncia, eso queda en el antecedente de Claro. la persona y puede servir a otras personas. Pero el tema, es cierto lo que vos decís, queda como un antecedente, pero supongamos, voy yo y hago una denuncia contra Agustín. Sí. Agustín es mi pareja, Agustín me maltrata, entonces yo me voy a una denuncia. Agustín se entera que yo hice la denuncia. ¿Cuál es el soporte también que brinda la ley, verdad? Para esa mujer que se vaya a hacer la denuncia, porque esa mujer entra, hace la denuncia y sale y vuelve a su vida cotidiana, ¿entendés? Con los agresores. O sea, ¿cuál es el sistema de apoyo finalmente que uno tiene? Porque es muy importante sentirse apoyada, protegida. Tener un soporte, ¿verdad? Claro. ¿Existe eso? En la práctica se da, pero no es tal cual la ley lo prevé. Justamente esto me viene bien para contar, relacionarlo nuevamente con el caso del femicidio. El papá de Teresita le decía eso: termina bien por las buenas, no hagas la denuncia porque vos sabes cómo terminan todos estos casos de hombres denunciados. Sí, claro. Va a ser peor. Sí, bueno, y así mismo. Buenas noches. Va a ser peor. Entonces, él le decía eso. En el caso de lo que es la ley, la violencia y la ley y el amparo legal, se prevé la contención psicológica para la víctima y para su grupo familiar, y la medida perimetral, que es la que todos conocemos, donde se le La prohíbe orden de restricción. Ese es el juzgado de paz, ¿verdad? Exacto. Sí.
que es con el aviso, porque cuando el juez decreta la prohibición de acercamiento del agresor, se avisa a todas las comisarías para que ante el mínimo llamado, botones de pánico no tenemos Como era tapaboca, como era Formosa. tapaboca 90, como era la consigna en la farmacia, tapaboca, no sé cuál. Ah, sí, me acuerdo, yo lo vi acá en la... Bueno, y ahí pues está el tema. Por ejemplo, el papá de Teresita Sí. que decía, no vayas a hacer la denuncia. Entonces, va a terminar, vos sabes cómo terminan todos los casos y más vale terminar bien, como diciéndote resguardate y no aguantá, mamita. aguantá, porque eso también venía de una familia muy machista. Pero la cuestión es de que él decía, va a terminar peor. Y bueno, fíjate, ella no hizo la denuncia, pero él se entera de que ella lo iba a denunciar y ahí nosotros creemos de que es cuando termina definiendo su acción y decir, ¡paf!, y la va y la mata. Claro, eso justamente yo estaba comentando la vez pasada con una amiga que es coach, ¿verdad? O sea, ¿cómo vos te resguardas de ese ciclo? Porque generalmente las personas que son víctimas de violencia son personas que tienen eso dentro suyo. ¿Qué significa eso? Que ya vivieron en la familia. Claro. Entonces, en la familia, relación papá y mamá o relación misma entre los padres con ella en algún momento fue víctima De de violencia o fue testigo de violencia. Entonces, es algo que está dentro de su entorno, su ¿verdad? mundo. De su epigenética, Sí. por así Por eso lo decirlo, vuelve a ¿verdad? repetir. Entonces, como es algo que es familiar, es una energía, es un comportamiento que se normaliza, ¿verdad? Porque yo tuve pacientes que venían con el ojo morado, pero no, me golpeé contra la esquina de la mesa, que no sé qué historia, ¿verdad? Y toda la comunidad sabía que se le garroteaba a la señora, que el hombre venía alcoholizado y que, ¿entendés? Entonces, ella jamás hizo eso. Y ahí está por ejemplo una cuestión económica. Son varios los factores, ¿verdad? Pero volviendo al punto de la persona que generalmente vive violencia es porque está inscrito. O sea, ella asimiló eso como normal. Claro. Y hay que manifestar la violencia, no es normal bajo ningún precepto. O sea, no está insultarle a la gente. Que es una de las cosas del documental. El documental hay una parte que el inglés se le hace la entrevista al chico ¿verdad? Y él le empieza a hacer preguntas y él ya se da cuenta que son de mundos distintos. Entonces, en el siguiente video que él saca, ¿verdad? En el siguiente live que saca, sale hablando mal del tipo. ¿Entendés? Habla mal del que está haciendo el documental. Seguramente en el documental va a decir que yo soy esto y lo otro, pero a mí no me importa, ¿verdad? Soy súper agresivo, ¿verdad? Y es como que está de moda también eso, Sí. a su vez. O sea, nosotros por un lado estamos tratando de posicionarnos socialmente en cierta forma y los hombres están como que acentuando lo que es la violencia. Entonces, a mí me genera cierta preocupación, sobre todo porque tengo un hijo varón y yo puedo criarle a mi hijo, no sé, así como un cristal, no sé, Claro. pero el entorno finalmente es cómo va a reaccionar. Porque es la ley de la selva, matar o morir, o sea, la ley es más fuerte, ¿verdad? Entonces, mi preocupación realmente en estos casos es, hay demasiada labor detrás de ese síntoma, ¿verdad? Que es la agresión. Entonces, es tratar de ir construyendo no solamente leyes, sino que estructuras sociales como para acampar. La iglesia, por ejemplo, generalmente suele ser un espacio. Claro. Pero también ir trabajando a nivel de la conciencia de la población de que cada uno tiene una voz y cada uno tiene una forma de vivir y de percibir las cosas. Y lo que te pasa a vos, por más que no me haya pasado a mí y por más de que yo no te entienda a vos, yo no soy quien para juzgarte. Está el caso del Hospital Nacional, que salió hace poco, de la residente que hizo una denuncia contra los jefes del por departamento de violencia. cirugía, misoginia. Y yo soy testigo, no voy a entrar en detalles en esa parte de mi vida, ¿verdad? Pero me llevó a renunciar a mi residencia en el Hospital Nacional de R2, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la solución? Remover el obstáculo. O sea, no es que se cambian los directivos, sino que se le saca a la persona que está incomodando. Claro. Entonces, es algo demasiado delicado y es algo demasiado profundo. Y es algo que nosotros tenemos que tratar de empezar a hacer un ejercicio de apoyo, de contención y hablar más y hacer más visible, porque nosotros
pasamos por cuestiones de que a lo mejor no son importantes para uno, pero otras personas van a estar en sintonía y van a poder identificarse con nuestra causa. Ahora, así. en las cuestiones de ley, ¿cómo vos ves ¿Cómo una un comparación? cambio, por ejemplo, en lo que es el caso, de este caso tan particular, es el hecho de que si yo noté como la población, por ejemplo, se hizo eco, acompañó las marchas, se han hecho muchísimas marchas en Formosa, se soltaron globos, se pintaron murales, se pegaron carteles, el día del juicio estaba toda la gente, fue masiva, y yo lo que sí veo es de que la justicia es como que tomó conciencia de la problemática y actuó de manera muy rápida. Ujú. Es un hecho que tuvo lugar en el año 2024 y la verdad que en 2 años y medio es mucho. Yo sé que para la gente, para la población en general es un tiempo término corto. claro, pero para ya ser juzgado, condenado en segunda instancia y todo, es rápido. Entonces yo sí lo que noté es eso, la celeridad, la, la asistencia de parte de los organismos provinciales a la familia, a las amigas, a las personas que estuvieron ese día y el acompañamiento. Ese es el cambio. A nivel nacional, la verdad no sabría, pero sí en lo que es provincia noté eso. Bueno, diferencia. Sí. Y hablando, ya que vos venís de Argentina, ¿cuál es la relación, o no relación, sino que cuán lejos estamos, Sudamérica, de lo que es Europa, Estados Unidos, respecto a lo que son las leyes? La verdad, ¿O no? en materia yo creo que de violencia se avanzó muchísimo por una cuestión de que como que se fueron dando tantos casos que se tuvo que legislar y adaptar la legislación. No sé si es porque se han hecho visibles, fue como un efecto así rebote, pero en la Argentina, por ejemplo, tenemos la ley integral de protección contra las mujeres, donde como te digo, se le garantiza la asistencia, se le garantiza un asesoramiento jurídico. Es más, se prevé también de que en los casos de personas víctimas de violencia o cuya familia tenga una víctima de violencia, el asesoramiento, el patrocinio del abogado se lo va a pagar el Estado a través. Entonces como que se fue evolucionando. El recreo. Se fue evolucionando un montón en esa cuestión. Ok. Y en la provincia de Formosa también tenemos la ley provincial de violencia intrafamiliar, que además de la prohibición de acercamiento prevé también la exclusión del violento cuando es una familia que tiene una familia nuclear, ¿no es cierto? Madre, padre, niños, y la mujer va y hace la denuncia. Se evalúa el nivel de violencia, que eso se hace a través de un equipo interdisciplinario donde el profesional, ya sea un asistente social, un psicólogo, un psiquiatra, todos componen el equipo interdisciplinario, van al domicilio, se entrevistan con los vecinos, preguntan el concepto de cada uno, se le hace el informe psicológico a la madre, a los chicos, ahí se evalúa si es una violencia con riesgo bajo, alto, y depende de eso el juez ordena la exclusión y se lo saca por la fuerza pública. Y ahí hablaste Blindando el inmueble y garantizando, ¿no es cierto?, la paz, claro, para esos casos y esos menores que no pueden estar bajo un mismo techo con una persona violenta. claro. Y en ese mismo acto también el juez, si considera necesario, ya fija los alimentos, fija el descuento y ya los chicos y la mamá tienen garantizado una subsistencia. También hay abusos. Totalmente. Convengamos que la ley está hecha, pero Echa la ley, echa la trampa. claro, se presentan los abusos de las mujeres que utilizan las herramientas legales para otro fin que no Claro. es precisamente el que buscó el legislador al sancionar la ley, no es el espíritu de la ley. Claro, Pero bueno, claro, no, eso claro, ocurre. está en todos lados. No, y ahí cuando hablabas del equipo multidisciplinario, ¿verdad? Y de ir a hablar con los vecinos, qué importante es el trabajo de atención primaria, finalmente, ¿verdad? Que fue lo que en algún momento de mi vida hice, Así que es. es el de tener
estar ahí el puesto de salud en la comunidad y conocerle a los pacientes, ¿verdad? La inmediación ahí. Claro, porque ahí uno conoce, porque ahí yo actuaría, o sea, yo actué como intermediador, ¿verdad? Entonces es alguien que conoce la población y que sabe y justamente termina ayudando el trabajo a que sea un trabajo más completo, más efectivo, ¿verdad? Claro. Y darle una mejor, un mejor sostén, ¿verdad? A la persona que está siendo víctima. Así es, y a la vez es con quien tomas la atención primaria de la salud, es también uno de los que primero toman contacto y Sí. conocimiento, como Claro. pasa siempre. Como pasa siempre. Coral, ¿vos tenés alguna experiencia de alguna amiga víctima de violencia? Porque es algo súper frecuente, estamos en una sociedad machista. Realmente, Sin exponerla a nadie. No, realmente no, pero sí, obviamente todo lo que vemos en redes sociales, ¿verdad? A través de ciertas plataformas, que es muy, muy habitual, está siendo demasiado frecuente, ¿verdad? Matarle a la mujer porque me dice que no, porque ella no me quiere, o porque... Adolescents. Estás pidiendo de más por la cuota alimentaria, cosas así muy que vos pensás, ¿será que se les educó bien desde chicos? ¿Será que cómo eran estos niños, cómo fueron educados, cómo fueron tratados también en su infancia para que lleguen hasta ese punto, ¿verdad? Que es el de acabar con la vida de una persona. No, y si no es acabar con la vida, literalmente es acabar con la vida, ¿entendés? De a poquito, porque el tema de generar Claro. presión, Sí. el tema Te va. claro, te va desgastando, te va consumiendo la violencia económica, la violencia psicológica, porque muchas veces uno tiene un hijo, ¿verdad? Y se separa, y por más de que vos vayas al psicólogo y que vos trates de mejorar, de de recuperar sobrellevar. y de sobrellevar y de aprender técnicas y herramientas, bueno, ya no me afecta lo que dice la otra persona, pero ¿y después? ¿Y la mensualidad? ¿Dónde está? Claro. Entonces, es un ciclo que no tiene Sí, fin. No tiene fin. No tiene fin, es algo terrible. Una guerra constante. Es una guerra constante. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Bueno, yo creo que estamos bien por el día de la fecha. Le quiero agradecer muchísimo a Agustín que viene No, a por darnos favor, un placer. su experiencia, ¿verdad? Lo que fue llevar este caso, el caso de una amiga, y exponer también una realidad que nos afecta a todas las mujeres en todas partes del mundo, ¿verdad? Concentrado un poquitito más en algunas partes, ¿verdad? Así es. Pero lo que es llevar un caso de esa magnitud y el impacto también que generó a nivel de la comunidad y que también sirvió como ejemplo para otros casos. Para otros casos, para que otras mujeres vean lo que puede pasar, porque en Formosa siempre era así, posiblemente fue un femicidio, posiblemente fue cantado Sí, así. eso fue todo el mundo vio, todo el mundo Todo se el mundo. enteró, si teníamos dudas si era o no Si era o era, no era, es, Es. Y ténganlo como... una de las cosas que me quedan acá puntuales también es de que quedó grabado y plasmado en la sentencia, los testigos lo dijeron, una paciente que estaba en el lugar, él antes de, cuando la mata y le tira el disparo, le dice, mira lo que me hiciste hacer. Claro, la mujer otra vez Por la tu culpable. culpa terminamos así. Ay, Dios mío, bueno. Un tipo totalmente... No, pero claro, él lleva, Psicópata, sí, ¿verdad? él lleva a cabo lo que Psicópata. muchas veces Así mismo. quizás muchos tienen en la cabeza, pero bueno, hay que respetar, hay que tratar de ir trabajando sobre la cuestión de lo que es el respeto y cada uno ocupa un lugar El en la respeto. sociedad que es completamente diferente al otro, o sea, la mujer cumple un rol, el hombre cumple otro rol y nos encontramos en ciertos roles, Así ¿verdad? es. Pero hay que potenciarse y hay que aprender a ir viviendo. No es tuyo, ni es mía, ni es mío. Claro. Totalmente, o sea, las personas no son de la propiedad de nadie, o sea, Exacto. tenemos que aprender a decir adiós también cuando No es... no es y listo. Mira, y te doy un ejemplo mío. Yo cuando le tuve a mi hijo, ¿verdad? Yo lo primero que dije, mi hijo es mío, pero yo soy un instrumento, ¿entendés? Para que mi hijo sea del mundo, porque finalmente mi hijo no es mío. Entonces yo fui un canal para que él saliera a través de mí. Claro. Pero mi hijo es para el mundo, o sea, yo no puedo entender ser esa mamá clueca Ujú. y por ahí también va mucho eso, ¿verdad? Esa aprensión, ese cuidado que te puede pasar esto y lo otro. No, o sea, uno viene para el mundo y uno tiene que vivir y nada es nada de nada y nada es de nadie. Entonces, ese poder de aceptar la libertad, donde termina tu límite empieza el mío. Claro. Así mismo.
Bueno, Coral, te quiero agradecer mucho por la explicación detallada. Gracias por la invitación. Me encantó tenerte. Espero poder contar con tu presencia para hablar más adelante sobre los casos respiratorios, ¿verdad? Vamos a seguir hablando acerca de algunas patologías que son motivos de consulta frecuentes en lo que son las prácticas de medicina, de consultorio, médico de guardia, ¿verdad? Entonces, en líneas generales, la primera línea, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre eso. Muchísimas gracias por tu tiempo. Agustín, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu exposición. Vos, bienvenido cuando quieras venir a hablar sobre un caso de feminicidio. Gracias. Las puertas abiertas y bueno, vamos cerrando por hoy. Muchas gracias por estar, gracias por participar y bueno, nos vemos en el próximo episodio de Salud Consciente.